Hola banda, espero que se hayan divertido modelando el guerrero del tutorial pasado y que sea más intuitivo usar las herramientas. En este tutorial vamos a crear el esqueleto del guerrero y lo dejaremos listo para ser animado en el video que le seguirá. Si aún no conocen las herramientas e interfaces en Blender, les aconsejo que chequen los tutoriales anteriores y después regresen a este para que no se abrumen con toda la información. ¡Comenzamos! Let's go. Muy bien, ya tenemos nuestro modelo listo. Si por alguna razón el cursor que debería estar en el centro lo tienen a un lado y necesitan volverlo a poner en el origen, presionen Shift S y seleccionen Cursor to World Origin. Y eso hará que se regrese al centro del mundo, o sea, en el origen 0,0,0. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de Layout, vamos a pasar a UV Editing. Muy bien, estando en la ventana de UV Editing, vamos a presionar Control 1 para ver el personaje de frente. Ahora vamos a presionar Shift A y esto va a abrir un menú. Aquí vamos a seleccionar la palabra que dice Armature o armadura. Esto va a crear el primer hueso justo en el centro del mundo, es decir, justo abajo y encima del personaje que creamos. Como verán, ahorita se están encimando las dos cosas, el modelo y el hueso. Así que vamos a ir del lado derecho y donde está esta figura que parece un monito corriendo, que se llama Data, vamos a presionar Viewport Display. Y aquí vamos a presionar en In Front of o enfrente de. Y ahora ya podemos ver el hueso justo enfrente de nosotros. Ahora vamos a presionar Tab o vamos a ir aquí arriba a cambiar de Object Mode a Edit Mode. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mover y ajustar el hueso. En este caso lo que vendría siendo la pelvis y lo vamos a poner justo en las caderas del personaje. Ahora con la punta seleccionada vamos a presionar Shift E y vamos a crear otro hueso. Y vamos a presionar Z para que se ajuste en el eje Z. Y lo voy a poner justo aquí. Ahora voy a volver a presionar Shift E y voy a crear otro hueso. Presionaré Z de nuevo y lo voy a poner justo aquí en el cuello. Ahora voy a presionar de nuevo Shift E y voy a crear un hueso más y será la cabeza. Muy bien, ahora voy a seleccionar justo aquí en el cuello y voy a presionar de nuevo Shift E y voy a crear un hueso nuevo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el hueso completo y voy a presionar Alt P y voy a seleccionar Disconnect Bone. Como verán, va a haber una línea de puntos. Esa línea de puntos significa que este hueso sigue siendo parte de la jerarquía. Lo único que hice fue moverlo hacia la derecha. Ahora con esta punta seleccionada voy a volver a presionar Shift E y voy a crear otro hueso hasta el codo. De nuevo voy a presionar Shift E y voy a crear otro hasta la muñeca de la mano. Y una vez más voy a presionar Shift E y voy a crear el hueso de la mano. Y voy a hacer unos pequeños ajustes a cada hueso. Vamos a presionar 7 para ver el personaje desde arriba. Y aquí en el codo vamos a seleccionar esta parte y vamos a moverla un poco hacia atrás para crear un poco de ángulo y no nos dé problemas cuando animemos el personaje. Ahora vamos a crear los huesos de las piernas. Voy a seleccionar este hueso y voy a volver a presionar Shift E, después Z y lo voy a mover hacia abajo. Ahora seleccionaré todo el hueso y voy a presionar Alt P y de nuevo voy a desconectar el hueso. Y lo voy a poner justo aquí. Ahora voy a mover la punta del hueso y lo voy a mover hacia donde debería o debe de estar su rodilla.
una vez más, Shift E, Z, y moveré el hueso hasta su tobillo. Y una vez más, Shift E, Z, y voy a crear el pie. Ahora voy a presionar Shift 3 para ir de lado o poder ver de lado. Y voy a mover la punta de este hueso para crear el pie. Voy a ajustar un poco el resto de los huesos. Aquí voy a mover lo que vendría siendo el hueso de la rodilla, pero voy a dejar un poco de ángulo para que cuando apliquemos Inverse Kinematics no nos cause problemas en el futuro. Y aquí lo que ve en la parte de la columna vertebral voy a darle una forma S. Y el cuello lo voy a dejar tal cual. Muy bien, como verán ahora hemos creado la parte central y la parte izquierda del esqueleto del personaje. Ahora voy a crear la de la parte derecha, pero antes de hacer eso hay algo que necesitamos hacer. Voy a presionar Alt 1 para ver el personaje de frente. Y ahora, estando en Edit Mode, voy a presionar A para seleccionar todos los huesos. Y ahora voy a presionar Shift N y va a abrir un menú. En este menú vamos a seleccionar View Axis. Aparentemente no sucedió nada, pero lo que hizo fue recalcular el rol de cada uno de los huesos. Esto es muy importante porque si no sale bien, nos puede salir mal la animación que hagamos en el futuro. Ahora voy a presionar Control 3 para ver de lado. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la rodilla y voy a presionar Shift E y voy a mover el hueso hacia enfrente y voy a apretar la tecla Y para que quede justo sobre el eje Y. Después voy a seleccionar el hueso y voy a presionar Alt P y voy a seleccionar Clear Parent, es decir, que voy a sacar el hueso de la jerarquía de todos los huesos y lo voy a mover hacia enfrente. Ahora voy a seleccionar el hueso del pie y voy a hacer lo mismo, Shift E y voy a presionar Alt P y voy a seleccionar Clear Parent, pero no lo voy a mover, lo voy a dejar ahí. Voy a seleccionar de nuevo este hueso y voy a ir aquí donde está este huesito, que es las propiedades de huesos, y aquí donde dice Deform voy a apagar la opción de deformar, y lo mismo con el hueso que creamos abajo. Ahora lo que voy a hacer es ponerle nombre a todos los huesos. Selecciona el primer hueso que creamos y presiona F2 y le vamos a poner de nombre pelvis. Ahora seleccionemos el segundo y le vamos a poner de nombre Spine 1. Al que sigue Spine 2. Al que sigue le vamos a poner cabeza o head en inglés. Ahora vamos a seleccionar el hombro y le vamos a poner de nombre shoulder, como en inglés. Y al final le vamos a poner punto L. Al que sigue le vamos a poner brazo alto o upper arm en inglés. Al que sigue le vamos a poner lower arm.L. Y al último le vamos a poner mano, pero lo vamos a dejar en inglés, hand.L. Ahora, si notan, a todos los huesos de la izquierda les pusimos punto L al final, por su significado en inglés, que es left. Ahora vamos a hacer lo mismo con la pierna.
Y el último va a ser pie, o sea, foot en inglés, y le vamos a poner .L también. Como verán, aquí tenemos todos los huesos que hemos creado, y los que están del lado izquierdo tienen .L al final. Ahora aquí tenemos dos que no tienen nombre, que son los que nos van a ayudar para crear el Inverse Kinematics. A este le vamos a poner IK Pole.L. Y a este de aquí le vamos a poner IK Target.L. Ahora sí, ya tenemos todos los huesos nombrados. Muy bien, ahora vamos a crear el Inverse Kinematics para los pies. Estando en modo de Edit Mode o en modo de edición, vamos a seleccionar el hueso de aquí. Después vamos a presionar Control Tab y vamos a seleccionar Pose Mode y se va a poner azul. Ahora, del lado derecho, vamos a ver este nuevo icono que dice Bone Constraint. Seleccionamos aquí y aquí en este menú donde dice Tracking seleccionaremos Inverse Kinematics y como verán ha aparecido una línea de puntos justo aquí abajo. Ahora, regresando a la derecha donde dice Target, seleccionemos este gotero y vamos a seleccionar nuestra armadura. Después nos pide seleccionar el hueso. Es el hueso que es el target. Presionemos el gotero y seleccionamos el IK target que creamos. Después nos va a preguntar el pole target, que es este que está aquí enfrente de la rodilla. Primero seleccionemos el gotero y seleccionemos la armadura. Después nos va a pedir el hueso. Presionemos en el gotero y seleccionamos el hueso. Como verán, ahorita todo el esqueleto se movió. Es normal porque aún no hemos terminado de ajustarlo. Aquí donde dice ángulo del pole o pole angle, vamos a poner 90 grados. Y aquí donde dice chain length o número de huesos, se refiere a los huesos que este IK va a controlar. Vamos a poner el número 2, porque el Inverse Kinematics va a afectar estos dos huesos, este y este. Y ahora el esqueleto ha regresado a su posición. Muy bien, vamos a probar nuestro esqueleto. Vamos a seleccionar la pelvis y vamos a moverlo. Como verán, todos los huesos están en su lugar. Ahora vamos a mover el controlador del pie. Está funcionando, pero el pie no debería de rotar, así que vamos a ajustar eso ahora. Vamos a seleccionar el pie y en relaciones del lado derecho vamos a apagar Inherent Rotation o rotación inherente. Después, con el hueso aún seleccionado, vayamos a Bone Constraint y arriba vamos a seleccionar Copy Rotation o copiar rotación. Aquí nos está pidiendo un target, nos está pidiendo la armadura de nuevo o el esqueleto. Hacemos clic en el gotero, seleccionamos la armadura, después nos va a pedir el hueso. Apretamos el gotero y seleccionamos el IK Target. Como verán, se rotó el hueso del pie. Es normal, porque aún no hemos terminado de ajustarlo. En donde dice Target del lado derecho y que dice World Space, vamos a cambiarlo a Local Space. Y en donde dice Owner o propietario, vamos a cambiarlo de World Space a Local Space. Y como verán, el hueso regresó a su lugar. Ahora vamos a probar si el IK está funcionando. Vamos a rotar el controlador. Parece que el eje X está funcionando bien. El eje Y no. Los dos huesos están rotando en diferente dirección. Lo vamos a tener que ajustar. Vamos a ver el Z. El Z también necesita ajuste. Seleccionemos de nuevo el hueso del pie. Y aquí donde dice Invert, vamos a seleccionar Z y Y. X no, porque X estaba rotando muy bien. Ahora vamos a probarlo de nuevo.
Muy bien, parece que ya quedaron bien los tres ejes. Muy bien, hemos terminado de crear el IK del pie izquierdo. Ahora ya podemos hacer el esqueleto simétrico. Regresemos a modo de edición. Después seleccionemos A para seleccionar todos los huesos. Después presionaremos Control 1 para ver el personaje de frente. Ahora presionemos F3 y un nuevo menú aparecerá. Y seleccionaremos Armature, Symmetrize. Y ahora Blender ha creado la parte derecha de los huesos. Ahora, si observamos del lado derecho, observamos que ahora Blender ha creado todos los huesos correspondientes del lado derecho del personaje y todos estarán con la terminación .r al final de la palabra. Ya tenemos nuestro esqueleto terminado. Ahora vamos a unir el esqueleto con el personaje que modelamos. Si estás en modo de pose, pasemos a modo objeto. Ahora selecciona el personaje, después presiona Shift y presiona el esqueleto. Después presiona Control P. Y vamos a donde dice deformar armadura. Vamos al cuarto al que dice With Automatic Weights. Ahora hemos unido nuestro esqueleto con el personaje. Vamos a empezar a probar nuestro esqueleto. Pasemos a Pose Mode. Presiona Tab y Control. Y aquí arriba debe de decir Pose Mode. Créense el hábito que cada vez que conecten su esqueleto con su personaje, prueben que todo está funcionando correctamente. Parece que Blender hizo un buen trabajo poniéndole peso a cada uno de los huesos. Ya cuando terminaron de probar su esqueleto, presionen A para seleccionar todos los huesos. Después, para resetear tanto las rotaciones como las transformaciones, presionen Alt R y después Alt G. Y eso va a permitir que el esqueleto regrese a su posición original. Uno de los problemas que yo siempre he tenido usando este proceso de ponerle peso al personaje es que muchas veces el hacerlo automáticamente hace que esta parte de los glúteos no deforme muy bien. Entonces lo que tengo que hacer casi siempre es ajustarlo. Así que vamos a hacerlo ahora. Para ajustar el peso de los huesos en un personaje tenemos que seleccionar la armadura primero y después la geometría. Y después vamos a presionar Control Tab y vamos a ir a Weight Paint. Ahora, como verán, el personaje ha cambiado de color. Esto es porque ahorita estamos viendo la influencia que tienen los huesos sobre cada parte de la geometría. Lo que voy a hacer ahora es que voy a seleccionar el hueso de la pierna para ver la influencia que tienen los polígonos. Así que voy a presionar Shift Control y después voy a hacer clic en el hueso. Y como verán, ahora podemos ver cómo ha cambiado de color. Esos colores que ven es la influencia que tiene el hueso sobre la geometría. Ahora voy a explicar los colores que ven.
El color negro significa que ese hueso no tiene ninguna influencia en la parte oscura. El cian significa que es un poco de influencia, el verde es un poco más, amarillo es mucho más y rojo es 100% de influencia. Lo que voy a hacer ahora es que voy a restar influencia del hueso sobre el resto del cuerpo. Para hacer eso, aquí arriba ven donde dice weight y size. Size se refiere al tamaño de la brocha. Como verán, el círculo de la brocha es más grande. Si lo bajo de tamaño, es más pequeño. Aquí ustedes pueden controlar el tamaño de la brocha para poder pintar sobre los píxeles. Y weight se refiere a la influencia. Como aquí dice 1.0, significa que es 100%. Lo voy a bajar a 0. Y así voy a poder quitar influencia del hueso de la pierna sobre el resto del cuerpo. Y vamos a pintar sobre ciertas áreas para quitarle la influencia. Ahora lo voy a dejar en 30%. Ahora, si les estorba ver el esqueleto, vayan aquí en armadura y apáguenlo. Y así pueden ver mejor los vértices. Ahora voy a regresar a modo objeto presionando Control Tab. Creo que aún no estoy muy satisfecho con el resultado. Voy a regresar a Weight Mode. Muy bien, voy a ver cómo se ve así. Para poder regresar a modo de pose, encendamos una vez más la armadura. Ahora con la armadura seleccionada presionemos Control Tab y regresamos a modo de pose. Me gusta un poco más la deformación de las caderas. Recuerden, como este es un modelo de pocos polígonos, no hay mucho que podamos hacer al respecto. Así que no estoy tratando de que esto sea perfecto, pero con esto funcionará para las animaciones que haremos en el futuro. Pues ya hemos terminado de hacer el esqueleto y rigging del personaje, y tenemos un modelo simple para ser animado. Ahora viene un desafío para ustedes. Con el conocimiento que ahora tienen, creen un esqueleto con el modelo que hicieron hace 2 tutoriales. Hagan un render o foto del personaje y pónganlo en los comentarios para que todos lo veamos. Si aprendiste algo con este tutorial y crees que te ayudará, no dejes de darle like y suscribirte para más contenido educacional. En el siguiente video usaremos este modelo para empezar a hacer unos ciclos de animación como caminar, correr, quieto en un solo lugar y pose T. Hasta la próxima.